Continuamos, por supuesto, conforme marca el programa. El siguiente conferencista, bueno, un reconocido consultor mexicano también, y que recientemente ha sido galardonado con diferentes nominaciones y diferentes premios, no solamente del continente americano, sino también en Europa. Él es el maestro José Manuel Urquijo, con el tema ¿Cómo construir una estrategia exitosa? José Manuel Urquijo es maestro en comunicación política y gobernanza estratégica por la George Washington University. Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad de Sonora y tiene diferentes estudios en ciencia política por la UNAM y por otras universidades, donde también ha cursado diplomados de marketing gubernamental y además se ha especializado en temas de reputación. Por si fuera poco, pues bueno, recientemente la campaña que encabezaba el ministro de Tinder, mejor conocido, ha sido uno de los referentes de él y bueno, algunas otras campañas que ha llevado. Estimado José Manuel Urquijo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarlos, encantado de poder compartir con ustedes un momento en esta tarde y encantado de conocerlos también a quienes todavía no los conozco. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos muy bien y tenemos lista tu presentación. Solamente nos vas diciendo siguiente y Joel te va a ir apoyando con ello. Vale, perfecto. Bueno, pues a mí, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por permitirme acompañarlos, por permitirme compartir. Me encanta mucho platicar de lo que hago porque me apasiona muchísimo lo que hago y aunque suene un cliché, yo no siento estar trabajando cuando trabajo. No me cansa hacer estrategia, no me cansa pensar. Y parte, yo digo que siempre, o cuando recién empezamos a hacer consultoría política, de repente la consultoría política son muchas cosas. Es imagen pública, es redes, es estrategia de comunicación, son medios de comunicación, ahora es reputación, es contenidos, ahora ya es específicamente dentro de contenidos, incluso hablar ya de cada una de las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Y bueno, de repente se nos complica y decimos, bueno, hacemos de todo. Si ustedes me preguntan, yo todo eso lo puedo hacer, lo sé hacer, pero no soy experto en hacer todo esto. Entonces, donde sí soy especialista y donde creo que conforme pasa el tiempo, estoy descubriendo que me gusta muchísimo hacerlo y que además me parece que soy muy bueno haciéndolo y bueno, algunos resultados y algunos premios que he tenido también me dicen de alguna manera que vamos por un buen camino. Lo que a mí me gusta muchísimo hacer es estrategias de comunicación y estrategias de posicionamiento. Ahí es donde soy pues bastante o donde me he especializado bastante y es justamente de lo que quiero platicarles en esta tarde. Evidentemente 40 minutos no nos alcanzan para aprender lo que muchos hemos aprendido en 10 años de trabajo, en una maestría, en una licenciatura, en muchísimos cursos, en muchísimos libros leídos, en muchísimos webinars como están ustedes también ahorita escuchando y aprendiendo. No lo aprenderemos en 40 minutos, pero sí quiero darles una probadita y quiero sobre todo irles platicando, más allá de lo que vean ustedes en la presentación, quiero irles platicando de cómo hago yo estrategias de comunicación política, estrategias de posicionamiento, ¿sale? Entonces, bueno, perfecto, muchas gracias, justo les iba a decir. Primero, el objetivo de esta clase o de esta conferencia es que ustedes al final de que termine la sesión podamos entender que sí es una estrategia y que no es una estrategia de comunicación política, porque de repente creemos que las redes, los videos, los spots, ya eso es la estrategia y no, señores. Atrás de todo eso hay muchísimos elementos y hay una arquitectura completa de comunicación, de herramientas, de acciones, de actividades, de visiones, de cosas que se tienen que hacer para que realmente eso sea una estrategia. Segundo, vamos a identificar también las fases reales de una campaña político-electoral. Vamos a comprender el rol de la narrativa, los datos y la emoción. Y vamos también a reconocer los errores más comunes que llegamos a vivir en una campaña político-electoral. Además, vamos a visualizar cómo se aterriza también una estrategia ya con acciones concretas y les voy a pasar una entrevista en particular. No sé si hay algún chat o ahorita se lo pasamos ahí a los organizadores para que les pasen esa entrevista donde creo que expliqué muy bien cómo hicimos una de las estrategias de comunicación para las campañas judiciales que creo que fueron las más destacadas de todo el proceso, un proceso totalmente histórico y un proceso totalmente inédito, donde las reglas cambiaban todos los días, bueno, donde teníamos muchísimas desafíos y retos. Bueno, primero, ¿qué es una estrategia electoral?
Antes que nada, no es un plan de publicaciones, primero que nada. O sea, no es lo que ven las redes, o sea, no es publica esto. No, 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 eso es una parrilla de contenidos. No es la estrategia electoral, ni la estrategia de comunicación, ni la estrategia de posicionamiento. Una estrategia electoral y una estrategia de posicionamiento, de comunicación es, como lo menciono acá, en esta presentación, es la arquitectura completa de las decisiones políticas, comunicacionales y emocionales de una campaña electoral. Ahora, quisiera entrar rápidamente en estos elementos básicos y luego en la diferencia que hay entre estrategia, táctica, mensaje y contenido, porque no es lo mismo. Todo esto son elementos que conforman una estrategia, que nos ayudan a entender qué es la estrategia justamente. Pero bueno, los elementos primero básicos es, la estrategia es una dirección, y seguramente antes que yo ya estuvieron otros colegas y probablemente con otras palabras u otros conceptos, pero lo primero que tiene que haber para definir una estrategia es dirección. La estrategia es hacia dónde queremos ir y el cómo queremos llegar hacia esa dirección. Son los pasos que tenemos que dar para llegar al objetivo, al punto, a la meta que queremos llegar. En una estrategia también hay prioridades. No podemos hablarle a todo el mundo, no podemos enfocarnos en atender a todas las audiencias, ni en focalizar el dinero para todos o para todas las áreas de una campaña. Y una estrategia también tiene ritmo, tiene estilo. Una estrategia no es hablar por hablar, ni es decir lo que te dé la gana en el momento en el que te dé la gana, sino es encontrar ese timing que solamente se tiene a través del olfato político, a través de saber entender a los medios de comunicación, entender la opinión pública, entender a la gente, sus emociones, sus sentimientos, etcétera. Es entender el ritmo de la campaña, no solamente para ti como candidato o para tu candidato, sino para pues para la gente, ¿no? Para la opinión pública, entender también el ritmo que traen tus adversarios y entender cómo vas a sobresalir tú dentro de ese escenario. Y cuarto, está el mensaje, que es lo más importante y más adelante lo vamos a ver también en una campaña político-electoral. Si no hay un buen mensaje que haga clic, que haga match con los electores, con los miedos, con los sueños, con las esperanzas que tiene tu electorado, no vas a conectar y vas a tener una mala campaña. El mensaje se define, y ahorita lo vamos a ver también cómo, a través de la investigación, a través del diagnóstico. Y otro elemento importantísimo es el territorio. Tenemos que entender, porque al final, hasta ahorita, todavía no tenemos voto electrónico en la mayoría de las democracias modernas, a excepción de lo que ocurrió en Nepal con la generación Z, donde sí hubo una protesta, donde sí tumbaron un gobierno, donde sí hubo una elección, donde sí fue la generación Z quien eligió al nuevo presidente o al nuevo representante del gobierno. Ahí sí se eligió en una plataforma digital que fue la plataforma esta, se me fue el nombre, bueno, Discord. Pero todavía no tenemos en las grandes democracias del mundo el voto electrónico como el principal aliado. Entonces tenemos que ir al territorio, tenemos que entender el territorio, tenemos que entender a la gente, tenemos que entender al pueblo. Y también entender que en una campaña uno de los elementos básicos también es que hay riesgos operativos, políticos, comunicacionales, reputacionales, de seguridad, y hay que encontrar cuáles son los riesgos que vamos a tener en la campaña, identificarlos y poder tener un plan para que si esos riesgos se llegan a materializar, poder tener también pues una guía de cómo los vamos a enfrentar. Y evidentemente públicos objetivos. No le vamos a hablar a todo el mundo, le vamos a hablar a quienes tengan mayor sensibilidad a ser parte o formar parte de nuestro proyecto, o que nuestro mensaje pueda llegarles de mejor manera. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre estrategia, táctica, mensaje y contenido? Primero, la estrategia, pues esa dirección, es ese mapa de ruta, esa hoja que tenemos de ruta que nos dice hacia dónde tenemos que ir, y que nos dice también cómo tenemos que ir hacia ese lugar, qué pasos tenemos que dar. Esos pasos que tenemos que dar ya más a detalle, ya cada acción que hay que hacer, cada movimiento que hay que dar y cómo hay que dar ese movimiento, eso justamente es la táctica, que es diferente a la estrategia. La estrategia simplemente marca la hoja de ruta. La táctica nos ayuda a especificar las acciones que nos van a llevar a cumplir esa hoja de ruta que ya establecimos. Y el mensaje no es lo mismo que un contenido. El mensaje básicamente es ese gran relato que nosotros vamos a contar durante la campaña. Es lo que le tenemos que decir a la gente. En México, por ejemplo, el gran relato o el gran mensaje que contó en su momento López Obrador era pues que queríamos acabar con la corrupción. Eso era lo que López Obrador decía. El país está lleno de pobreza, de desigualdad.
a causa de la corrupción. Entonces, ese era el gran mensaje. Y el mensaje que nos invitaba López Obrador en su momento era: hay que sacarlos a estos para acabar con la corrupción, para acabar con la desigualdad y la pobreza. Y es el primero los pobres. Ese era básicamente su mensaje de campaña. Y en el caso de los contenidos, bueno, eso es como si fuera la táctica, ¿no? Ya es específicamente lo que vamos a publicar, cómo vamos a comunicar ese mensaje, con qué tipo de palabras, de conceptos, de colores. Ahí es donde viene el contenido. Ahora, el primer grave error que se comete que cometen las campañas electorales es confundir comunicación con publicidad. La comunicación no es la publicidad es una herramienta de la comunicación. El marketing es una herramienta de la comunicación, no son para nada absolutamente lo mismo. La campaña no comienza en las redes sociales, más bien yo creo que las redes sociales son la ventana a través de donde nos ven en una campaña electoral. No son las redes sociales el corazón de la campaña o la comunicación de la campaña, es nunca, o sea, eso estamos muy lejos de pensar que las redes son la campaña en general. Segundo, la campaña comienza primero con el diagnóstico, también la campaña comienza en ese conflicto social. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro electorado, la opinión pública, que nosotros tenemos que entender para construir ese mensaje que la gente pueda entender fácilmente y que pueda creer que nosotros somos la persona, el líder, que pueda ayudarle a cambiar esa realidad que ellos tienen, que pueda creer en eso que tú le estás diciendo porque le hace match con el diagnóstico del país, con el conflicto social que existe, con el humor social del electorado. Y ahora, dos ejemplos de campañas que tuvieron, una que tuvieron buena producción, pero que al mismo tiempo tuvieron un mal diagnóstico y que por ende perdieron. Primero, la de Hillary Clinton por allá en el 2016. Nadie leyó lo que estaba pasando abajo con la gente. Creyeron que el votante promedio era solamente, digamos, el votante blanco de las ciudades o el gringo más sofisticado, más cosmopolita, más de Los Ángeles, de Nueva York, o sea, y al final no. En 2016, lo que la gente, el gringo promedio, el que no es ni leído ni letrado, el que es un gringo mucho más, que le estaban quitando los trabajos, supuestamente los mexicanos, supuestamente los migrantes, ese es el votante que salió con más fuerzas a votar y fue el votante que no le habló la campaña de Hillary. Y un poco también es lo que se repitió en la campaña del año pasado con Donald Trump y Kamala Harris. Otra campaña que también no supo leer al electorado fue la de Xochitl Gálvez. Tuvieron muy buenas producciones en términos técnicos, en términos visuales, de imágenes, etcétera, pero al final el diagnóstico era incorrecto. En México, si bien hay un miedo hacia la inseguridad, Xochitl Gálvez decía México sin miedo, ¿no? Pero, y si bien es el principal problema que enfrenta el país, yo creo que el miedo ese a estas alturas del partido está bastante normalizado. Y me parece que ese miedo al que se refería Xochitl Gálvez, el miedo de la inseguridad, etcétera, pues no fue suficiente a la hora de mover a los electores, porque creo que había más miedo a que regresara los viejos partidos políticos tradicionales a el miedo que representa la inseguridad. Había más miedo a que se perdieran los avances, entre comillas, avances también en programas sociales, en algunos beneficios que ha tenido la clase trabajadora, como el aumento del salario mínimo, como, otros programas sociales que se han venido implementando en estos últimos 2 sexenios. Había más miedo a que se perdiera eso que miedo a la inseguridad y a lo que se vive día a día en las calles, que, insisto, sigue siendo el principal problema del país. Vamos a la siguiente, por favor. Primera fase es la investigación y el diagnóstico. Y aquí los principales elementos, yo creo más bien es el corazón, si bien el mensaje es el corazón de la campaña, para encontrar el corazón de la campaña, primero tenemos que entender cuál es el cuerpo de la campaña, cómo está conformado, qué es lo que le duele a la campaña, qué es lo que le duele al electorado. Y aquí es donde primero tenemos que hacer un análisis del contexto político, quién es quién, de nuestros adversarios, cómo está la evaluación del presidente, del gobernador, de los alcaldes, de los partidos políticos, la imagen que tienen ellos frente al electorado, el análisis del contexto social, cómo está la gente en frente a los problemas que tiene el país. Insisto otra vez, el tema de la inseguridad, de la salud, o sea, Xochitl Gálvez hablaba de esos problemas que tiene el país, pero no había credibilidad en los partidos que la respaldaban y en ella también encabezando esa coalición.
Xóchitl Gálvez, si bien hablaba de los problemas reales de la gente, no tenía credibilidad como principal vocera de su campaña. Hay que entender también el clima emocional de la gente. La gente tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Y miedo a quién? Xóchitl Gálvez creyó que la gente tenía miedo de la inseguridad y creyó que, y si bien es cierto, sí hay un miedo de inseguridad, de regresar a la casa, etcétera, no estaban del todo ponderados, desde mi perspectiva, correctamente esos miedos. Pero todo esto lo vamos a encontrar justamente en la investigación. Si no tenemos una investigación, unas buenas encuestas, grupos focales, entrevistas a profundidad, diagnósticos digitales, mediáticos, escucha social digital, antropología, todo lo que nos permite entender a nosotros dónde vamos a hacer la campaña, cómo se siente la gente, cuál cree la gente que es el principal culpable de los problemas que tiene el país, cuál es el principal problema del país, quién es el responsable, por qué es el responsable, quién pudiera ser quien resuelva ese problema, cómo lo podría resolver. Si no tenemos claro esta parte de la investigación y ese diagnóstico de cómo se encuentra nuestro electorado, seguramente nuestra campaña está dirigida al fracaso. Entonces, es muy importante que entendamos ese contexto y que lo entendamos además a profundidad, no solamente por encimita. Entonces, cuando los inviten a hacer una campaña, cuando hagan una campaña o estén en una campaña y no tengan un buen análisis, un buen diagnóstico, olvídense que cualquiera venga y les diga que les va a decir cuál es la estrategia de comunicación, porque esa estrategia de inicio va a estar mal. O sea, se los aseguro, esa estrategia va a estar mal. La segunda fase es la construcción del relato y es básicamente lo que les estaba diciendo ahorita. Una vez que uno identifica quién es quién en este relato, en este contexto de país, de ciudad, etcétera, ahí es donde podemos ver también quién va a tener qué responsabilidad. Yo lo uso mucho y búsquelo si quieren en internet, algo que se llama el relato político, y básicamente lo que es el relato político es justamente construir historias. Y todas las historias tienen ciertos elementos muy importantes. El principal elemento que tiene una historia, váyanse ustedes a ver Netflix, a ver novelas, a ver cualquier película de superhéroes, y van a encontrar que el principal elemento es siempre hay un conflicto. Siempre hay un conflicto grande. El conflicto tiene que ser lo suficientemente grande para que un héroe pueda resolverlo. Pero también tiene que haber un adversario, que el adversario no permite que el conflicto se resuelva, no permite que el héroe pueda resolver el conflicto. Y ese es el adversario. Y todas las películas tienen el villano. Entonces tenemos el héroe, tenemos el conflicto, tenemos el villano. Pero también hay la persona débil, quien va a resultar beneficiado de que se resuelve el conflicto, de que el héroe resuelve el conflicto y venza al villano. Va a haber beneficiados. ¿Y qué ganan esas personas si el héroe resuelve el conflicto? Se los pongo más fácil. En la campaña del 2024, Claudia Sheinbaum, básicamente, ¿cuál era el conflicto que tenía o que ella mostraba en el país? Si ellos regresan, el villano, el PRIAN, Xóchitl Gálvez, te van a quitar todo lo que hemos alcanzado y va a volver el racismo y va a volver el clasismo y va a volver todo lo que representan los viejos partidos políticos en el relato que ellos le contaron a la gente. ¿Me explico? Entonces, Claudia Sheinbaum era quien iba a lograr que no regresaran, quien iba a evitarlo. Ese era el conflicto y esa es la misión que tenía Claudia Sheinbaum, evitar que llegaran esta gente, que regresaran esta gente, y la misión que tenía era profundizar la cuarta transformación. Entonces, siempre es importante entender qué pasa, dónde estamos, perdón, en la ciudad, el estado, cómo está, cómo se siente, qué nos duele como país, como población, quién es el responsable de que nos duela lo que nos duele, quién puede cambiarlo y qué futuro prometemos. Y los elementos del relato, como les mencionaba, está el protagonista, el conflicto, el villano, la esperanza o la solución, o la misión y el llamado a la acción, el voto que le damos a los ciudadanos. El segundo, por favor. Tercera. Ok, esta también es parte de la segunda fase, el candidato como marca política. Un candidato es una marca emocional en la mente del votante. Los candidatos no son solamente personas comunes y corrientes. Ellos, cuando se ponen en la mente de los electores, ya traen ciertos atributos. Es bueno, es malo, es corrupto, es pobre, es rico, es mentiroso, es honesto. Todos los atributos que gusten y manden se los pueden poner. Incluso hasta temas ya mucho más banales, como si es guapo, es feo, está bueno, está buena, etcétera, ¿no? Es importante que sepamos que nuestra imagen como candidatos va a estar en la mente de nuestros electores. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para construir esa imagen que nosotros queremos que los electores tengan nuestra en su cabeza? Por eso hay que contar su historia personal, hay que contar los valores creíbles y reales, hay que tener autenticidad, aunque suene muy trillado,
lo más importante de un candidato es su autenticidad, su coherencia, que lo que diga sea que lo que hace sea lo que dice que va a hacer, que sea confiable, que sea coherente, que sea creíble. Y el riesgo también que tenemos es que el candidato que quiere gustarle a todos y que termina no conectando con nadie. No podemos gustarle a todos. A López Obrador sabíamos que no le gustaba a los empresarios y a él le valía 3 kilos de cacahuate no gustarle a los empresarios. Le valía 3 kilos de cacahuate no gustarle a los viejitos conservadores, como dice él. Le valía 3 kilos de cacahuate no gustarle a los intelectuales. Y él lo tenía claro y no le importaba, porque él tenía también muy claro a quién sí quería llegar, a quién sí quería gustarles. Pero de repente hay ese conflicto y de repente una piedrita que nos avientan nos voltea o nos golpea, perdón, y hace que no podamos recuperarnos y no entender qué es lo principal o el principal segmento al que sí queremos gustarle, al que sí queremos caerle bien. El segundo, por favor, el siguiente. La fase 3 es el mensaje estratégico, que es lo que les decía ahorita, es el corazón de la campaña electoral. Y el mensaje tiene 3 niveles de mensaje. Primero, una idea central, que es la idea madre que tenemos. El mensaje central es lo que les decía ahorita de López Obrador, muy sencillo. El problema es la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la pobreza. Primero los pobres, es el mensaje central. Mensajes secundarios por públicos es muy sencillo, también partiendo del mensaje de la idea de López Obrador, del ejemplo, perdón, de López Obrador. Resolviendo la corrupción vamos a resolver la salud, resolviendo la corrupción va a haber más prosperidad, o sea, todo lo estás anclando a donde mismo y lo vas metiendo a cada una de las audiencias que tienes. Y mensajes de respuesta ante crisis que básicamente también se ancla en el corazón moral básicamente de tu mensaje o de tu idea madre. Aquí la única regla de oro es que el mensaje no se diseña para convencer a expertos o a periodistas o tal. El mensaje se diseña para persuadir emociones, para persuadir a una mayoría, a esa mayoría que ya identificamos en el diagnóstico, cuál es su dolor principal, su problema, su herida, etc. Siguiente, por favor. Y la fase número 5 ya es la campaña en tiempo real. La estrategia no es un documento estático. Si bien la estrategia tiene que ser lo suficientemente, y así lo digo siempre, la estrategia tiene que ser lo suficientemente, se me fue la palabra, lo suficientemente fuerte o rígida para no moverse, pero lo suficientemente blanda también para poder moldearse a lo que vaya ocurriendo en el camino. Es decir, la estrategia es una sola, no cambia a lo largo del tiempo. Lo que cambia es el contexto en el cual se va amoldando la estrategia. Eso es lo único que cambia. Y la estrategia también ya, o la campaña en tiempo real, tiene que medirse todos los días, ver cómo vamos, sobre todo al final de la campaña, estar viendo los trackings, estar viendo, midiendo a través de encuestas, midiendo a través de focus group, y vamos viendo cómo le vamos dando vueltas a lo que va ocurriendo o cómo vamos enfrentando cada una de las coyunturas que van teniendo en una campaña electoral. Y en esta parte de la campaña en tiempo real entra también el War Room, entra el monitoreo constante, ya sea en redes sociales, pero también en medios de comunicación, pero también en encuestas, etcétera, ¿no? Y vienen los análisis de conversación, el famoso social listening, viene la gestión de crisis, que también parte del War Room, o sea, de quién va a atender y gestionar la crisis, porque siempre hay crisis en las campañas políticas. Eso, si de algo podemos estar seguros, es que siempre va a haber. Y para tener también una buena gestión de crisis, que es eso, otra clase completita que podríamos dar, es importante saber cuáles son tus riesgos. Por eso hablábamos de riesgos también al principio. Si tú tienes bien mapeados los riesgos, las cosas que pueden salir durante la campaña, creo que tienes el 90% de una gestión de crisis ya, digamos, anticipada, porque sabes qué es lo que puede ocurrir y porque puedes prepararte para que a la hora de que ocurra ese riesgo, tú estar listo para poder dar la cara, para poder saber qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, quién lo va a decir, cuándo lo va a decir y qué cosa o qué mensaje vamos a decir. Entonces, básicamente de eso se trata las campañas electorales. Estas son las 5 fases rápidas de una campaña electoral. Cada una de las fases, les puedo dar también otra vez una clase completa de 1 a 2 horas de cada una de las clases. Yo creo que ya estamos por terminar. Si pones la siguiente lámina, por favor, que me gustaría también escucharlos y hacerles preguntas de esta mini clase rapidita que estamos teniendo. Hay 5 errores que hacen perder campañas electorales. Primero está improvisar. En una campaña tienes que tener el menor espacio para la improvisación. Entre más planificado tengas absolutamente todo,
más probabilidades de éxito vas a tener. Así de claro. Segundo, sobreexponer al candidato. Hay una película, una serie que les recomiendo mucho que vean, que se llama Menem, creo que está en HBO, no recuerdo si es HBO o en cualquier otra plataforma de streaming. Se llama Menem, es del expresidente argentino, no recuerdo su nombre, pero su apellido era Menem. Y justamente hay un capítulo donde está con el fotógrafo y está hablando de uno de sus secretarios o ministros, creo que era el de Economía, que ya quería sustituirlo en la silla, etcétera. Y el fotógrafo está haciendo unas fotografías con un grupo de personas y le dice al presidente, presidente, bajen un poco la luz, o al equipo del presidente, ¿no? Bajen las cortinas porque está entrando demasiada luz. Y si nosotros le ponemos demasiada luz a la imagen, a las personas que están sentadas con usted, vamos a quemar la foto. No sé si han escuchado ese concepto que utilizan los fotógrafos que dicen se quemó la foto, que es cuando sale demasiado blanca y no se ve nada. Entonces, eso es sobreexponer al candidato. Entonces, me parece una gran lección de comunicación y de política dentro de esta serie, porque justo el fotógrafo le dice eso al presidente y el presidente dice, ah, claro, hay que quemar a este ministro que quería quitarle la silla al presidente y ser el siguiente candidato antes de que él se reeligiera. Entonces, cuando nosotros sobreexponemos a nuestro candidato, también corre el riesgo de que lo quememos. Por eso es importante medir hasta qué punto le damos o no exposición mediática de redes, etcétera, y tener un equilibrio que nos permita que sea la suficiente cantidad de luz de exposición como para posicionarlo, pero no para quemarlo. Y tercero, no escuchar a la gente. Una campaña se hace con base en lo que dice la gente. Entonces tenemos que escuchar lo que dice la gente, sus problemas, sus preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos, todo lo que la gente opina o todo lo que la gente siente durante la campaña, porque eso es lo que los va a llevar a votar. Los va a llevar a votar el miedo de perder sus programas sociales o los va a llevar a votar el odio que tienen frente a un candidato, frente a un problema, frente a una institución. Hay que encontrar cuáles son esas emociones que la gente tiene, que la gente siente y cómo podemos activarlas para que sean una fuente de movilización. Y la número 4, reaccionar sin cabeza fría. Lo más importante que tenemos que hacer en una campaña es, sobre todo quienes hacemos estrategias de comunicación, que somos consultores políticos, para eso nos contratan, porque generalmente los políticos tienen la cabeza caliente y nosotros debemos tenerla fría. Nosotros debemos ver la fotografía completa, ver los escenarios que pueden preverse, si se mueve una pieza u otra pieza del escenario, o se toma una acción o una decisión, ver qué reacciones tendría. Generalmente los políticos, cuando están tan ensimismados o tan metidos en un proceso como estos, difícilmente pueden ver o en muchas ocasiones se les complica, ¿no? Ver esa fotografía completa o pensar o tomar decisiones con cabeza fría. Entonces nosotros tenemos que tener esa cabeza fría siempre. Y por último, no tener control de daños cuando hay una crisis. Si hay una crisis, lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Porque si tú no cuentas lo que está pasando, si tú no le das sentido comunicacional y al relato de lo que se está diciendo de la crisis, alguien se lo va a dar. Y no se lo van a dar para favorecerte, se lo van a dar para acabar con tu campaña, con tu carrera, etc. Y creo que ahora sí, no sé si ya es la última diapositiva, una reflexión final, y fui creo que demasiado puntual. Las campañas las gana quien tenga la capacidad de leer correctamente a la sociedad. La comunicación, ojo acá, no maquilla la realidad. Lo que nos ayuda a la comunicación es a ordenar la realidad, a orientar esa realidad, a explicar esa realidad y a mover esa realidad. Y con esto yo les doy las gracias y abrimos, creo, una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, José, por el tiempo que nos has destinado. Sin duda, sumarme a las felicitaciones que has recibido. ¿Cuál crees tú que fue la parte más compleja a la que te enfrentaste en el tema de la elección que, pues bueno, ha resultado un triunfo para ti en cuestión estratégica, que fue la del ministro? A ver, repíteme la pregunta, por favor. Como Sí, que se me cortó. ¿Cuál fue la mayor problemática a la que te enfrentaste durante esta campaña que llevaste del ministro de Tinder? Ok, bueno, híjole, pues hubo muchas. Para empezar, el principal gran problema que tenían todos los que no eran las 3 candidatas a ministras, que eran ministras en funciones, era diferenciarse del resto de candidatos. Ese era el principal gran reto y desafío. Éramos 80 candidaturas a ministros, 80.
Solo de mujeres eran como 35 y de hombres eran igual como 40, 45, una cosa así, ya no recuerdo. Pero ¿cómo te diferencias entre un mar de 80 personas, 80 candidatos que van a estar haciendo campaña como tú? O sea, ¿cómo le haces para que los medios te volteen a ver, para que la gente te voltee a ver, para que la gente te identifique con algo? ¿Me explico? Entonces, justo hay una, si quieres ahorita te paso el link para que lo pases en el chat, no sé si hay un chat de la transmisión y no sé quiénes estén, no veo yo gente, si hay gente ahí, saludos, bueno, les paso, dame un segundito ahí. Les paso de una vez el link para que tú se los vayas pasando e ir continuando con esta respuesta. Porque ahí vienen justamente esos desafíos y todas estas cosas que mencionamos. Bueno, entonces, el principal desafío que nosotros enfrentábamos era justamente diferenciarnos del resto en un periodo tan corto que era de 60 días. Y bueno, ya ni te digo también que había evidentemente una cargada, que los medios de comunicación estaban favoreciendo, no porque les hubieran metido dinero, etcétera, sino porque naturalmente los medios van a ir con las figuras más conocidas. El medio no te va a ir por algo que no conoce. ¿Por qué? Porque no es importante, no es relevante. Entonces, el principal reto era, uno, hacer conocido a nuestro candidato. Segundo, hacerlo relevante para los medios, para los creadores de contenido, para la gente en general, para los líderes. Y creo que así fue como lo logramos. Fue una tontería, muchos se rieron del ministro de Tinder, pero mientras todo el mundo se reía, nosotros lo que hacíamos era ver los números de cómo iba creciendo en términos de nivel de conocimiento. Te digo, nosotros esperábamos que tuviera 5,000 votos. Honestamente, cuando agarramos esa campaña dije, bueno, o sea, con todas las restricciones que hay, con toda la pulverización de candidaturas que hay, lo menos que podemos hacer es, o más bien, la mayor cantidad de votos va a ser 10,000, así ya estoy exagerando de muchos, 10,000 votos, ¿no? Y logramos llegar a tener casi 500,000 votos. O sea, con 500,000 votos se gana la gubernatura de Sonora, de Sinaloa, de Coahuila, la gubernatura de estos estados que no son tan grandes. Y otra cosa también que era súper importante, bueno, después de que logramos que aumentara su nivel de conocimiento, logramos algo que yo quería, que en la estrategia lo planteamos desde el principio. A ver, ¿cuál es el objetivo? Que la gente lo conozca y que la mayor cantidad de gente vote por él. Y exponenciar sus características, sus habilidades y las cosas positivas que tiene este señor, porque tenía además muy buen currículo y muy buena historia para contar. Entonces eso nos fue ayudando. Entonces, después de ver ese pico que tuvimos, dijimos, tenemos que sostener ese nivel de conversación. ¿Cómo le vamos a hacer? Le colgamos un cartel en el cuello, amarillo, como si fuera un vendedor ambulante o una persona que pide dinero en la calle. Y el tipo es un hombre más alto que yo soy bastante alto también, mide casi 1,90 el señor, es un tipo rubio, casi como yo, pero ya señor, 50 y pico de años. Es un tipo que se sale del molde tradicional de una persona que normalmente uno ve en la calle pidiendo dinero. ¿Me explico? Entonces llamaba la atención y lo que hicimos fue ponerlo sobre el Paseo de la Reforma con ese cartel, entregando boletitos y diciendo, bueno, señores, pues no puedo hacer campaña de otra manera, aquí le entrego mi volante. Hicimos fotografías, videos de eso, las mandamos con influencers, con creadores de contenido y empezó eso a generar otra masa y decían, ay, qué bonito, así deberían de ser las campañas. Y claro, porque leí una investigación antes. O sea, el primer paso que yo hice para hacer esa campaña fue leer una investigación muy completa que hizo la encuestadora Áltica junto con la consultora del instituto. Es muy buena investigación. Leímos qué es lo que la gente quería en términos de justicia, cómo querían que fueran las campañas, porque venía en esa investigación. Y esa investigación nos dio la pauta a nosotros de cuál tenía que ser el tono de la campaña y el mensaje de la campaña. Y si a eso le sumas que el señor era defensor de derechos humanos, que llevó temas a la corte como abogado defensor de personas discapacitadas para que cambiaran incluso la Constitución, imagínate, o sea, era una historia redonda, completa lo que teníamos, simplemente había que saber cómo contarla. Y creo que en ese camino la fuimos aprendiendo a contar y me parece que al final, fíjate, curiosamente, cuando empezó la veda electoral, nos llega un video de TikTok que subimos con un recap de toda la campaña, donde él salía en la playa con unos shorts, caminando y con su cartel defendiendo a la gente de Cozumel que le querían quitar su única playa, que él es el abogado de la gente de Cozumel que estaba defendiendo la playa, de unos ejidatarios de Holbox que también les querían arrebatar sus tierras con mentiras y demás, de muchas personas discapacitadas, una de ellas que cambió la jurisprudencia de la Corte, o sea, y que ahora es la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, cosas como muy padres que nos permitieron contar la historia
de una manera en la que los jóvenes, sobre todo, la entienden. Y cuando nosotros subíamos esos videos a TikTok y él equivocándose y él hablando con los jóvenes y él haciendo videos de coyuntura también. En ese entonces falleció, o más bien la abuelita de Chalco mató a unas personas que se metieron en su casa. Hicimos una reflexión, nos subimos esa tendencia, nos estuvimos subiendo a tendencias, hicimos colaboración con los de la Defensa Más Leal. Yo ni los conocía y de repente le preguntan en una entrevista al candidato, oiga, ¿qué opina? Y él dice, bueno, los conozco bien y me parece que hay mucha discriminación en el sistema judicial y creo que los chicos son buenos abogados, pero como son morenos, como traen vestimenta que usualmente usarían entre comillas los ricos y que a ellos se les ve naco, por eso los discriminan y ahí se me ocurrió y vamos por ellos y hacemos una colaboración con ellos y amplificamos. Y siempre estuvimos constantemente amplificando el nivel de conocimiento, el nivel de influencia y evidentemente también los seguidores del candidato. Imagínate que lo agarramos en TikTok con 200 seguidores menos, lo acababa de abrir la cuenta hacía como un mes el señor, y lo terminamos en 40,000 seguidores en 2 meses. Entonces, a lo mejor para algunos es mucho, para otros puede ser poquito, pero para nosotros que no le metimos un centavo de pauta publicitaria a ninguna red social, para nosotros fue muchísimo. Te decía al final, ahorita, uno de los últimos videos que subimos, que fue un recap de toda la campaña, donde se veía él en muchos espacios, se subía a los camiones a entregar volantes, se subía al metro, o sea, casi no salimos más. El primer mes no salimos de la Ciudad de México. Y el segundo mes ya fue salir territorio, porque el primer mes nos quedamos aquí justamente para meternos a los medios de comunicación, para ser relevantes. Y de repente sale la primera encuesta de Mitofsky en El Economista y él salía en 4º lugar de los hombres, o en tercer o cuarto lugar tercer lugar de los hombres salía. Y de repente sale una encuesta del Universal y en tercer lugar también en la encuesta del Universal en la portada. Y de repente Viri Ríos, un analista que muchísimos conocemos, sobre todo muchos jóvenes la conocen, dice que él era uno de sus favoritos para la corte. Yo conozco a Viri, no es mi súper amiga, pero somos buenos amigos. Pero yo nunca le pediría un favor de ese tipo, ni mucho menos. Y cuando veo su columna y que ella escribe quiénes eran sus favoritos y que yo leo que está ahí entre sus favoritos el candidato con el que yo estaba asesorando, por supuesto que estamos buscando amplificar. Y el mensaje de Viri, o sea, todo lo que iba saliendo lo íbamos amplificando. O sea, el grado tal llegó a que logramos que el New York Times lo mencionara como una de las campañas más disruptivas, por ejemplo, el New York Times. O sea, logramos que el Bloomberg también, o sea, medios nacionales, medios internacionales, hablaron de su campaña. Entonces, creo que ese fue el gran logro en términos de consultores para nosotros como equipo, para quienes estamos y quienes hacemos sentido común, Latinoamérica, y creo que fue una gran experiencia y creo que todo estaba en contra y como sabíamos también de alguna manera que no íbamos a ganar, porque nunca además el objetivo de esa campaña fue entrar a la corte, porque sabíamos que era un proceso que venía viciado de origen, y él no tiene ningún tipo de relación política interna hacia Morena o hacia el gobierno, tiene una tendencia mucho más progresista, si lo decimos de esa manera, de derechos humanos y demás, pero no es morenista, ni ha tenido ningún cargo, ni conoce absolutamente a nadie. Entonces, creo que fue una campaña que fue creciendo y al final, sin miedo a equivocarme, puedo decir que fue, si no la mejor campaña judicial que se hizo, me parece que sí fue una de las 3 mejores campañas judiciales que se haya hecho en el proceso. Insisto, por el contexto tan complejo que nosotros teníamos Sí, claro. a la hora de abordarla. Sí, oye, y justo es eso, ¿no? Creo que esta campaña fue un despertar de conciencias para mucha gente que no sabía a qué es lo que se podían enfrentar, qué es lo que resolvía la corte. Y yo te quería preguntar, ¿cómo fue esta parte de ponerle el letrero, de convencer a una persona, como bien lo dices, a un ser humano con con bastantes estudios, con letrado, lo podemos decir? ¿Cómo fue decirle, oye, ¿sabes qué? Te vamos a poner un letrero como ambulante? ¿Hubo ahí una contra o algo? Mira, tanto la idea de Tinder, el señor es divorciado, tiene 3 hijos y está de novio con una señora, ¿no? Y tanto la idea de Tinder, él dijo, mira, si tú me dices que esto sirve, yo creo y confío en ti. Y lo hicimos. Y le dije, lo vamos a hacer y te vamos a cuidar. No vamos a hacer que sea el ridículo, porque puedes hacer el ridículo, pero vamos a hacerlo cuidando el video. Yo grabé el video con mi celular en un bar ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, abrimos unas cervezas y empecé, y di esto, y empezó. Y le gustaba a él además, a él le gusta Sí. le gusta como
echar show, pues, ¿me explico? O Pero, sea, pero le además gusta se ve divertirse, natural, ¿no? No se ve totalmente. artificial, no se ve maquillado. Es que justo, o sea, él es auténtico, o sea, auténticamente él disfruta lo que hace y disfrutaba, y él decía, a ver, yo entré a esta campaña a disfrutarla, no a sufrirla. Entonces, eso en el video de Tinder. Y cuando tú ves el video de Tinder, pues sí ves, dice el señor, bueno, como tenemos muchas restricciones, vamos a entrar a Tinder a hacer campaña. Por supuesto que no vamos a hacer campaña en Tinder. O sea, por supuesto que no vas a perder el tiempo hablando con gente por Tinder. Pero lo que queríamos era que se hablara de él y que la gente lo ridiculizara y que dijeran, ja, 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 hay un candidato que está en Tinder. Bueno, después de que dice, ya hice match aquí, mira, ahora que tengo tu atención, te voy a decir cuáles son mis 3 propuestas como ministro de la Suprema Corte. Y esa forma fue como lo cuidamos. Cuidamos su reputación, cuidamos su legitimidad, cuidamos su imagen pública, la credibilidad que él tiene con sus clientes, porque además él tiene un despacho de derecho internacional privado. O sea, y nadie se burló de él. En términos reales, él no perdió credibilidad. Él al Sí, contrario, o sea, quedó con muy buena suma después de esta campaña electoral. Y segundo, con el tema del cartel, igual, o sea, como vio que funcionó la primera táctica del Tinder, vio el que funcionó, entonces yo le dije, bueno, si confías en mí, le digo, te sugiero, hagamos esto. Ponte un cartel. Tenía él su uniforme de campaña, que era un pantalón de vestir con una camisa blanca remangado de las mangas. Le colgamos el cartel y le dije, a ver, todo el mundo conoce a la gente que anda con un cartel. Todo el mundo, ¿y qué hace la gente que anda con un cartel? Yo reflexionando, ¿no? La gente que anda con un cartel, primero, está pidiendo algo y lo volteamos a ver. Y ahorita además hay cuentas en Instagram y en redes que dicen el loco del cartel o no sé qué, que aparece un fulano con un cartel y un sí. letrero, ¿no? O letreros distintos. Y le digo, y segundo, ¿quién anda pidiendo dinero? Alguien que necesita medicamentos, alguien que necesita para irse a su ciudad, o sea, no lo sé, pero son personas pobres, son personas eh, vulnerables. Y tú rompes con el estereotipo de esas personas, porque eres rubio, porque eres alto, porque estás fornido, porque traes un pantalón de vestir, porque traes una camisa blanca bien planchada, o sea, respetamos su esencia. Le dije, lo único que vas a hacer es colgarte el cartel y atravesarte por los carros sobre Avenida de la Reforma en el Ángel de la Independencia, para que se vea dónde estás. O sea, que hubiera muchos simbolismos. Y estaba el simbolismo del Ángel de la Independencia, estaba el simbolismo del Paseo de la Reforma, del cartel, de él como una persona grandota, ¿me explico? Sí, Entonces, sí. subimos las fotos a sus redes, las retomaron algunos periodistas, las retomaron cuentas de redes sociales también, y ya y empezó ¿y quién es? ¿Y por qué los demás no hacen campaña así? Miren si se puede hacer campaña, sí está haciendo bien la campaña, o sea, sabíamos que la gente quería campañas sencillas, sabíamos que la gente quería campañas que le dijeran cosas, porque eso es lo que decía la investigación. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, o sea, entender esa investigación, convertirla en información y en insumos para la campaña. Y segundo, o lo más importante creo yo, es la confianza que nos ganamos frente a él después de la primera acción. Esa confianza que nos ganamos te permite ir avanzando y a ti como consultor también te permite ir dando pasos más hacia adelante o arriesgarte un poquito más. No puedes llegar con un candidato, sobre todo si no lo conoces, que era nuestro caso, teníamos 2 semanas de conocernos, no puedes llegar con un candidato a decirle que haga algo totalmente distinto porque no confía en ti, no cree en ti. O sea, a menos que tenga toda la confianza del mundo, lo va a hacer. Entonces tienes que irte poco a poco, o sea, ganándote la confianza, construyendo credibilidad con él, y viendo sobre todo qué resultados. Sobre todo cuando ya él vio que había encuestas que lo ponían, me habló cuando sale la primera encuesta en El Economista en la portada, me dice, oye, ¿tú moviste esto? ¿Tú lo operaste? Y le digo, no, yo no lo operé. O sea, sí conozco gente del Economista y conozco a Roy Campos, pero yo no operé esa encuesta, o sea, no me has dado dinero. Es más, al principio de la campaña nos pidieron encuestadores, nos dijeron, oye, te metemos en las encuestas para que aparezcas y que aparezcas en los primeros 20. Le dije, bueno, es que compadre, no tengo dinero para eso. O sea, si yo tengo dinero para eso, no tengo dinero para otras cosas, ¿me explico? Entonces decidimos no meterle dinero a las encuestas. Y cuando sale esa primera encuesta, pues obviamente fue, perdón, una sorpresa para él y una sorpresa para mí. Yo le dije, yo pensé que tú la habías movido. Y me dice, no, yo no moví nada tampoco. Y le dije, bueno, para mí hubiera sido muy cómodo decirte que sí la moví, pero no sería honesto de mi parte. Entonces, no la moví y me parece que es una gran, o sea, una gran noticia para todos. O sea, porque aquí ya te vieron en presidencia, le dije. La presidenta de la República en su escritorio que revisa en todos los días los medios de comunicación y lo que aparece en las portadas, ella ya ubica quién eres.
Y todos Sí. los empresarios y toda la gente que lee noticias y en los medios de comunicación que ven las encuestas de lo que está pasando, ya vieron tu cara, ya vieron tu nombre y van a empezar a buscarte. Entonces aquí hay que darle más fuerza y hay que tal, y empecé yo y dale, o sea, y a darle más rumbo, porque esto es un impulso lo que te da. Entonces cuando eso pasa también se va reconfigurando la estrategia, se va robusteciendo también la campaña de comunicación. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por este espacio, por tu tiempo. Sé que andas ocupadísimo y de una vez extiendo la invitación al podcast. Ojalá para nos podamos coordinar próximamente. Creo que se salió. Bueno, ojalá nos podamos coordinar próximamente, estimado José Manuel Urquijo. No quiero dejar pasar la oportunidad. No sé si se vuelva a conectar. Creo que ya no. Pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de extender este reconocimiento al maestro José Manuel Urquijo, justamente por haber participado. Listo. Creo que hay un pequeñito inconveniente ahí en la conexión. Vamos a guardar nada más un minutito, estimado Francesco. Sé que ya estás por acá. Y para cerrar de manera oficial. Listo. Ay, discúlpame que se me salió, no sé qué pasó. No te preocupes. Te digo que justamente próximamente hacemos llegar la invitación al podcast, a la nueva temporada de Hagamos Comunicación, y que precisamente nos cuentes sobre esto. Sé que eres una mente maestra y que siempre estás trabajando en algo, y de verdad mis felicitaciones para ti, para todo tu equipo y por supuesto para Sentido Común Latinoamérica. Te sigo desde hace mucho tiempo, a lo mejor en la oscuridad, pero siempre es un ejemplo a seguir y siempre es un referente, y sobre todo siempre ha sido un referente de las juventudes, ¿sabes? De que se pueden hacer las cosas. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacerte entrega de este reconocimiento que otorga Curvas Comunicación al INCOP, que justamente está aquí el presidente Francesco, que es el siguiente, y Hagamos Comunicación al maestro José Manuel Urquijo, tras haber participado como conferencista en esta cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realiza del 8 al 12 de diciembre del 2025 a través de hagamoscomunicación.com y se extiende aquí en Ciudad de México, México, hoy a 10 de diciembre del 2025. Lo firma el maestro Francesco Aycar, que está presente, y lo firma tu servidor José Luis Cruz. Estimado José Manuel, un fuerte abrazo y te lo hacemos llegar más tarde. Muchísimas gracias por tu invitación, José Luis, y a todos los organizadores. Me quedé nada más muy apenado el año pasado que me invitaste porque tuve un problema ahí técnico y se me juntó con una reunión y me quedé súper apenado en esa ocasión y dije, bueno, nunca me van a volver a invitar. Pero fue algo, justo como ahorita que te dije antes, oye, fíjate, me están por confirmar, afortunadamente no me han confirmado esa reunión y pudimos continuar aquí. Justo estaba viendo el WhatsApp a ver si se hacía o no se hacía la reunión. Entonces, no, nada, muchísimas gracias y una disculpa por lo del año pasado, pero bueno, ya cosas que pasan. Cosas que pasan, no te preocupes, aquí hasta la cuarta vez se les vuelve a invitar. Entonces, muchísimas gracias, José Manuel. Te mando un fuerte abrazo, espero pronto tomarnos un café y estar ahí en la conversación. Que así sea. Muchísimas gracias y saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Vamos con la siguiente conferencia que ya tenemos aquí en puerta y no se despeguen de Hagamos Comunicación.